Iniciamos con una serie de vídeos en los que vamos a intentar explicar y aprender a programar. La programación es una parte de la informática que consiste en decirle a unas máquinas, generalmente electrónicas y automáticas, una serie de instrucciones u operaciones que tienen que hacer. La programación cada vez está teniendo mayor importancia desde que empezó la informática, porque cada vez es mayor el número de aparatos o dispositivos electrónicos que tenemos a nuestro alrededor. Baste como ejemplo una lista de algunos que podemos encontrar de forma cotidiana, como el ordenador con los sistemas operativos y los programas que tiene, los teléfonos inteligentes también, que en definitiva son otros ordenadores, páginas web que se programan también comportamientos y interactividad con los usuarios, una impresora también dentro del marco de la informática, y ya fuera de la informática pues objetos como un robot de cocina o un termómetro electrónico, o hasta incluso juguetes como unos muñecos modernos que gracias a la programación pues permiten tener comportamientos similares a los reales. Bien, todo esto también se ha avanzado bastante gracias a los sistemas embebidos o incrustados, que se llaman también del inglés embedded. Esto se ha potenciado mucho en los últimos años gracias a la aparición y el desarrollo de pequeños dispositivos tales como la familia de Arduino o la Raspberry Pi. También dentro de este marco tarjetas modernas como las ESP32 de la marca Espressif, o incluso también la Jetson Nano de la compañía Nvidia, que permite hasta realizar tareas de inteligencia artificial. Eso lo podemos ver en dispositivos también como estaciones meteorológicas o estaciones de radio de larga distancia. También un ejemplo claro serían los asistentes virtuales como el de Google, y dentro de los proyectos que podemos hacer estilo casero, estilo de los makers, pues juegos como Timón, o incluso también para artículos como belenes, para que de forma automática se puedan programar pues comportamientos de luces, sonidos, etcétera. Programar es una tarea que puede llegar a ser muy compleja, entonces conviene seguir un método para tener los mejores resultados. Paradójicamente, como muchas otras tareas que se hacen con ordenador, se debe empezar sin un ordenador. Lo mejor es empezar con un lápiz y papel. Bien, el método que debemos seguir si el problema que tenemos que resolver es complejo, se puede dividir en tres fases. Entonces, la primera correspondería al análisis. Después de ello, la segunda parte, haríamos una solución, buscaríamos una solución a ese problema de programación. Y por último, solo en tercer lugar, es cuando realmente haríamos la tarea de programar. Bien, si pasamos a cada uno de los puntos, en el primero, por ejemplo, en análisis, bien, ahí tenemos que pensar en nuestro problema, tenemos que hacer ese estudio completo de todos los elementos que van a componer el problema de programación. Por citar algunos, pues vamos a poner aquí, tenemos que recuperar o recoger información sobre el problema de programación. Básicamente, ¿qué es lo que se quiere hacer? Bien, hay que recoger datos necesarios para el programa. Por ejemplo, si queremos hacer un programa que gestione temperaturas, pues tenemos que ver cómo se van a coger esas temperaturas, qué tipo de datos se van a recibir, qué vamos a hacer con ellos. Y otra tarea importante, aunque se puede escoger para más adelante, es el tipo de lenguaje. Por
los lenguajes de programación lo haremos dentro de un poco. Una vez que se recoge la información y se recogen los datos, en principio ya sabemos qué es lo que se quiere hacer. Llegaría la segunda parte del problema. Solución. Bien, aquí tenemos que decidir cuáles son las tareas individuales que se van a hacer. Normalmente un problema de programación puede ser muy sencillo, como escribir algo en una pantalla. Eso no requeriría tampoco un análisis y una solución muy compleja, pero cuando el problema es complicado tenemos que atender o realizar una descomposición de ese problema en problemas más sencillos, que ahora comentaremos. Las tareas individuales. Y también hay que decidir el lenguaje y tipo de ordenador o dispositivo que vayamos a usar. Esto está muy enlazado también con la primera de las partes, con el análisis. A lo mejor, supongamos que un cliente nos puede indicar en la primera fase del proyecto, del problema, que tenemos que usar un tipo determinado de ordenador o un tipo determinado de lenguaje. Entonces, eso tendría decidido antes, pero si no, tocaría ahora en la solución el llegar a estos puntos. Bien, comentaba que teníamos que hacer esa solución en tareas individuales. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, a la hora de realizar estas soluciones en el mercado o en ámbitos más profesionales existen dos soluciones o dos herramientas que se usan mucho. Una son los diagramas de flujo, diagrama de flujo como este, o también se puede emplear el pseudocódigo. Esas son simplemente herramientas o técnicas que facilitan la labor de llegar a esa solución si tenemos el análisis previo bien hecho. Para problemas a lo mejor más sencillos, problemas a lo mejor como los que pueden encontrarse en un ámbito escolar, pues a lo mejor no es necesario llegar a este tipo de herramientas. Sin embargo, yo suelo usar una especie de diagrama de flujo acomodado o simplificado. Si vamos a poner, por ejemplo, un caso que puede ser real, supongamos que tenemos que hacer un programa de un sistema automático que abra la puerta de un garaje y la cierre mediante un mando a distancia. Bien, entonces nosotros podríamos pensar en que tendríamos un bloque que sería el leer el mando a distancia. Este podría ser nuestro primer bloque. Ahí lo tenemos. Bien, una vez que leamos el mando, cuando recibamos el código de abrir la puerta, pues abrimos la puerta. Entonces, el siguiente bloque podría ser el abrir puerta. ¿Está? Muy bien. Lógicamente, después de leer el mando, pues la siguiente etapa sería esta. El mando, abrir puerta. Muy bien. Luego seguiríamos leyendo el mando también. Por ejemplo. Y si recibimos el código de cerrar la puerta, pues la cerraríamos. Por lo cual el siguiente bloque sería ese entonces. Muy bien. Y lo enlazaríamos de un bloque a otro, es decir, que nuestro programa, nuestro sistema iría programado así. El primero, el segundo. ¿Qué ocurre? Bueno,
el programa o el problema inicial, que era el de gestionar un sistema para abrir y cerrar la puerta de un garaje, pues lo hemos dividido en esos 4 bloques. Esos bloques ahora mismo son muy genéricos y no nos van a facilitar todavía mucho el hacer el programa correspondiente. Pero esta es la primera fase. El atacar o el resolver un problema en fases sucesivas implica que ahora cada uno de estos bloques, si no todos, algunos de ellos, se pueden ir dividiendo en bloques sucesivos. Podemos realizar estas etapas en varias fases, todas las necesarias, hasta que lleguemos al problema lo más atomizado posible, lo más detallado posible, que será justo el momento en el cual podamos pasar a la siguiente fase, que es la de programar. Bien, por ejemplo, si atendemos al primer bloque, al de leer mando, ¿qué haríamos? Bueno, pues el sistema a lo mejor estaría recibiendo unos datos del mando a distancia por infrarrojo, suponemos. Bueno, pues entonces ponemos aquí de recibir datos infrarrojo. Ese sería el primer subbloque de el primer caso. El primero de los bloques primeros. Recibir datos de infrarrojo. Muy bien. Después de recibir tenemos que comprobar si el código recibido es el de abrir puerta. Luego el siguiente bloque, por ejemplo, pues podría ser comprobar código abrir. Muy bien. Quiere decir que el primer bloque lo hemos dividido en estos dos y ahora tocaría pasar, por ejemplo, en el caso de que el código sea el correcto, abrir la puerta. Claro, abrir la puerta normalmente tendrá un motor, tendrá unos sensores para saber si la puerta ha llegado al punto máximo de apertura y nosotros tenemos que manejar eso con nuestro sistema. Entonces, por ejemplo, se puede hacer el bloque de activar motor hacia arriba. Ahí lo tenemos y habrá que esperar hasta que la puerta llegue a su punto superior. Entonces el segundo bloque pues podría ser ese. Esperar hasta arriba. Y claro, cuando ya ha llegado arriba, pues hay que apagar el motor. Así que el último bloque, pues, de este segundo inicial sería el apagar motor. Muy bien. Ajá, así está. Entonces, pues irían todos así enlazados, del primero hasta el último. Normalmente se empieza en la parte superior y se va avanzando hasta abajo. Bien. Los otros dos bloques de abajo, el de leer mando y cerrar la puerta, pues serían similares a estos que acabamos de detallar aquí. Podríamos seguir avanzando pasos como recibir datos de infrarrojo, una vez también que sepamos con detalle cuál va a ser nuestro sistema de recibir los datos de infrarrojo y cómo va a ser nuestro sistema de control, pues podríamos detallar en qué consiste esto de recibir datos infrarrojos. Por ejemplo, podría ser activar una célula infrarrojo, decodificar las señales que estamos recibiendo. Lo de comprobar el código abrir, pues se podría detallar cómo comparar el primero de los códigos. Normalmente los códigos de infrarrojo se componen de varios caracteres, pues comprobar el primer carácter, el segundo carácter, cuando coincidan todos entonces pasar al siguiente. Es decir, que cuando tengamos una lista de bloques, podemos seguir detallando hasta que lleguemos al último punto, que será justo en el momento, como decía antes, que se puede pasar a la hora de programar. Hay que fijarse que hasta ahora no hemos hecho nada en realidad de
de lo que se entiende normalmente como programar, como escribir un código para un ordenador. Pero en realidad sí lo estamos haciendo, porque lo que estamos definiendo son tareas, son operaciones que tiene que realizar un sistema que va a ser programable, que va a ser automático, que justo en el último momento será cuando lo pongamos, digamos, en el lenguaje que las máquinas entienden. Pero mientras tanto conviene que nosotros controlemos todo el proceso usando este tipo de instrucciones que son mucho más entendibles. Instrucciones como comprobar código, activar motor, esperar, que no instrucciones de programa que son mucho más abstractas. Muy bien. Una vez hecho esto, quedaría definir, si no lo hemos hecho antes, el tipo de lenguaje. Bien, en este punto conviene aclarar por lo menos un poco de concepto lo que son los lenguajes de programación. Lenguajes de programación básicamente hay de dos tipos, los de bajo nivel y los de alto nivel. ¿Qué se diferencian? Bueno, un lenguaje de bajo nivel es un lenguaje que está muy próximo a lo que es la máquina en sí, al ordenador o al sistema automático que estemos programando. Muchas veces se llaman código máquina o ensamblador y se compone básicamente de códigos de ceros y unos que básicamente solo la máquina lo entiende. Son lenguajes muy complejos. Aquí podemos ver un ejemplo de un listado de un programa hecho en ese código ensamblador y además tienen también el inconveniente de que dependen mucho de la máquina. Es decir, que si yo hago un programa para un ordenador, vamos a decir, de marca IBM, pues ese mismo programa no lo puedo poner en otra máquina, digamos, de marca Apple porque son sistemas completamente distintos. Bien, por contra tenemos los lenguajes de alto nivel. Los lenguajes de alto nivel se acercan más, se parecen mucho más al lenguaje hablado. Generalmente suele ser el inglés, que son los anglosajones básicamente los que desarrollan o han desarrollado estos lenguajes. Hay muchos tipos de lenguajes de alto nivel. Tienen la ventaja de que son más fáciles de entender, son más fáciles de revisar. Aquí podemos ver otro ejemplo de un código, en este caso de Python. Y en este caso que tienen también sus dificultades, suelen ser fácilmente trasladables de una máquina a otra. Por ejemplo, un código como este de Python lo puedo usar en un PC de marca IBM o similar y me lo puedo llevar también a un ordenador Apple o me lo puedo llevar incluso a otro tipo de ordenador que no tiene nada que ver con lo personal. Esas son las grandes ventajas de los sistemas o lenguajes de alto nivel. La condición también es que ese lenguaje que nosotros podemos programar antes de forma fácil, luego hay que traducirlo. Existen programas ensambladores o interpretadores que son los que van a traducir esas sentencias a lenguaje entendible por la máquina. Muy bien, pues dicho esto, lo único que queda es ponerse con ejemplos claros, entender lo que son las normas básicas de los lenguajes de programación. Nos vamos a enfocar sobre todo a lenguajes de alto nivel y una vez entendidas las características básicas de los lenguajes, pues poder empezar con proyectos concretos.